Bueno, ya estamos en comunicación con el diputado de la provincia de Santa Fe, el diputado provincial, digamos, los que más, no son nosotros como periodistas, obviamente, el respeto, pero decimos Palo Oliver, pero Fabián Oliver. Claudio Fabián, Claudio Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo está, diputado? Tanto tiempo. Muy bien, María, un gusto. Bueno, muchas gracias, bienvenido a Radio El Mundo, a Radio Viedma, a la cadena Azul y Blanca. Bueno, ustedes tienen un bloque muy interesante en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, junto con Carlitos del Fraude y Balaguer. Así es, Claudia Balaguer, la ex ministra de Educación de la provincia, del Partido Socialista de la Expresión Base, Carlos, que viene de lo que es el Frente Social Popular, y en mi caso, bueno, que provengo del radicalismo, que hace ya un tiempo. Se corta un poco el sonido, a ver si no, pero no está con, a ver, ahí estamos bien, ahí estamos mejor. Bueno, a ver, entonces el bloque es bloque amplio por la soberanía. Frente Amplio por la Soberanía. Frente Amplio por la Soberanía. Lo estaba leyendo en la cámara. En la misma cámara. Bueno, muchos temas, pero el principal que le dije a la gente, sucedió en Santa Fe un hecho terrible donde se encontró gente prácticamente en estado de esclavitud, en un campo en el norte. Digo, ¿cómo siguen pasando estas cosas sabiendo que aparte, nosotros tenemos un programa de campo acá, que lo conducen Siuchi y Ayala? Entonces hablamos con productores y que las retenciones y que el agua y que la lluvia, que el granizo, que el cascote, pero esto no puede pasar más. Sin duda, y quizás es una situación que en los grandes centros urbanos quizás no lo dimensionamos. Pero bueno, en este caso, primero yo destaco dos cuestiones. La primera, que el Estado llegó. Sí, claro. Concretamente fue UATRE, el sindicato de los peones rurales, con personal del RENATRE, del Registro Nacional de Trabajadores y Peones Rurales. En una inspección habitual que hacen, visualizan que había personal, visualizan que había personal, se acercan y concretamente lo primero que constatan es que es personal no registrado, y bueno, y a partir de ahí empiezan a ver las condiciones en que estas personas estaban trabajando. Eran 31 personas, todos hombres, todos varones, 2 menores de edad, de 17 años, algunos estaban indocumentados, vivían en lo que se llama comúnmente tolderías, debajo de los árboles. No tenían unidades sanitarias, concretamente hacían sus necesidades en tacho, le pagaban, tenían un jornal de trabajo que obviamente estaba por fuera de lo que es el convenio colectivo de los peones rurales, una situación absolutamente irregular. Entonces lo que hace este personal es darle aviso a la fiscalía, en realidad se acercan a la fiscalía de Rafaela, y ahí hacen la denuncia correspondiente. Lo que se sabe hasta el momento es que son dos establecimientos, 2 campos que son linderos, un establecimiento que se llama La Revancha Sociedad Anónima y la otra Santa Ana. Estas 31 personas fueron trasladadas de Santiago del Estero, les sacaban los teléfonos celulares, ya todos esos elementos indican de que se pueden imputar a los responsables, concretamente por trata y por trabajo esclavo, digamos. Más allá de que no estaban registrados, que no se respetaba el convenio, también una situación prácticamente de esclavitud, como bien dijiste vos. Nosotros hicimos un pedido de informe, te digo la verdad, María, porque hay mucha información, pero ¿sabés cuál es el problema? No se sabe quiénes son los titulares catastrales, los dueños de los campos, y también queremos saber cómo están conformadas esas sociedades anónimas, que en definitiva seguramente son las personas que contrataron a estos trabajadores rurales. Estaban haciendo trabajo desmalezado, en realidad es trabajo de desmonte. Por eso también dentro de la requisitoria que hacemos al gobierno provincial incluimos también preguntas al Ministerio de Medio Ambiente, concretamente si no se violó
o violentó la ley de bosque nativo, en el caso del Ministerio de Trabajo, si ellos tuvieron intervención, si hubo denuncias con anterioridad, si en estos dos campos estaban registrados para ser empleadores, con una serie de requisitorias para completar lo que conocemos por ahora periodísticamente. Bueno, yo tengo una carrera contable, pero que es como que nunca me llevé muy bien, pero tengo mucha paciencia para los trámites. Por eso por ahí, no la ejerzo, pero lo que te puedo decir, buscando el número de quit que está activo, y me extraña profundamente, están inscritos en sociedades, en ganancias, empleados de aporte de seguridad social, está la participación societaria, y están inscriptos como servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes rurales propios o arrendados. Servicios inmobiliarios realizados, bueno, vuelve a repetir y, bueno, algunas inscripciones son del 2002, otras del 2003, 2007, 2016, 2010. Pero vamos a averiguar cómo... Sabemos dónde tenemos que tocar, a qué botoncito tenemos que estar tocando. Ahora, a todas luces, y los digo, como ciudadana, pienso, a todas luces, si los encuentran, no menos que hacerlo pasar 2 días en una celda. Bueno, mirá, el dato que nosotros teníamos, nosotros tuvimos acceso inclusive al acta judicial, digamos, de lo que fue el procedimiento. En principio había identificado una persona, que fue la persona que los trasladó de la localidad de Los Curíes, que es Santiago del Estero. Aparentemente hay una segunda persona, y lo que sabemos es que en principio el fiscal federal Onel, iba a imputar a estas 2 personas responsables. Ahora, yo de por sí, digamos, uno está obligado a ser desconfiado. Claro. Y bueno, también los años en que uno está haciendo, que tiene la tarea legislativa, bueno, también es cierto que uno va aprendiendo con el tiempo a leer algunas cuestiones que en una información quizás el común de la gente no lo lea. A nosotros, ¿qué nos llamó la atención? Esto que te decía, que se hizo público todo, menos las personas responsables. Entonces, cuando pasa esto en la provincia de Santa Fe y en muchas otras provincias, es porque es gente que está ligado al poder económico o que es parte del poder económico, del poder político de la zona, o bien que tienen vínculo con personas que tienen poder. Si no, no se explica, porque inclusive lo que hace la justicia federal pide el auxilio de la policía de la provincia. Esto es así, te imaginas, en el norte de la provincia no existe en ningún lugar de la provincia la policía federal, menos todavía en el norte. Entonces, absolutamente. Pide a la policía de la provincia en realidad envía a la PDI y concretamente a la división de trata, es decir, que cuando se hace la inspección, el mismo personal de UATRE y del RENATE ya vieron, y esto es lo que le informan al fiscal aparentemente, de que había una situación que excedía la no registración de un trabajador. En realidad, esta situación que puede llegar a configurar un delito de trata de personas. Por eso la policía de la provincia manda concretamente la división de trata. Dice, la información que hay es muchísimo, María, y justamente lo único que no se sabe, quiénes son los responsables de esos establecimientos. Y la verdad que hay que buscar por ahí, porque en todo caso el capataz o la persona que los trasladó tienen una parte de responsabilidad. Pero en realidad los responsables, de si hay un hecho de explotación laboral, un hecho de trata, son los responsables de los establecimientos. Esto no cabe ninguna duda, y esto es lo que a nosotros nos interesa que se sepa, porque tampoco queremos que se termine judicializando y cargando la responsabilidad penal en, si se permite el término, no sé si es el adecuado, en perejiles. Es el adecuado. O en empleados también de estos establecimientos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. Inclusive, hace 2 días, esto sucedió el 4 de septiembre, y hace 2 días la PDI hizo una conferencia en la ciudad de Santa Fe. Yo te soy sincero, no estaba, porque si no hubiese ido, estaba justamente ese día en Rosario,
Y fíjate que lo que hicieron fue relatar lo que yo te estoy relatando, que ya había salido en los medios de comunicación. Esto primero digamos, lo cubren medios de la región, pero después se multiplicó, llegó a Santa Fe, llegó a Rosario, y prácticamente relataron lo mismo que te estoy diciendo yo, y no informaron quiénes son los titulares del emprendimiento, o sea, quiénes componen la sociedad anónima, y los titulares registrales, por lo menos de los dos campos, que son dos campos linderos. Por eso digo, llama la atención que yo no creo que no se sepa. Es decir, lo que vos hiciste de buscar en la computadora, lo mismo para que lo sepamos todo, en catastro inclusive de la comuna de Pozo Borrado tiene que estar por lo menos quienes están registrados. Los que están registrados no significa que sean quienes hagan la explotación, por supuesto, o la actividad, por supuesto, pero es una parte importante porque si ellos no son, se lo deben estar alquilando a alguien. Obviamente que eso es parte de la investigación y uno entiende que los fiscales tienen que ir reuniendo todos los elementos. De hecho, en la instancia federal, el fiscal tiene 90 días para poder imputar, es que en esos 90 días tiene que recolectar las pruebas, producir las pruebas, recolectarlas. Tiene tiempo, no decimos que no, pero nosotros por las dudas también nos vamos adelantando. Hicimos este pedido de informe que de hecho el próximo jueves que hay sesión vamos a estar pidiendo su tratamiento sobre tabla. Ahora, dos cosas. Supongamos que el dueño del campo no es quien explota, sino que lo arrendó y fue esta gente. Es muy raro que no sepa que esto estaba pasando. Y el otro es muy raro. Ahora también quiero preguntarte esto, el juzgado federal, porque si va a caer en un juzgado federal como Bailaque, entonces estamos perdidos. ¿Qué juzgado federal le tocó? En principio la fiscalía, quienes están impulsando la investigación, es el juzgado federal de Rafaela. Bien. De Rafaela. Bien. Vos sabés que Radio El Mundo es una radio de carácter nacional. Bueno, Radio Viedma, que es parte del grupo también, y la cadena, y por ahí vaya a hacerle un llamado al fiscal y decir, mire, lo estamos viendo, a ver qué nos puede decir, porque no puede ser que no se encuentre quiénes son. Aunque... Sí, por supuesto. Aunque, los fiscales son Gustavo Onel, que fue quien lleva adelante, digamos, la pesquisa, el rescate de los 31 trabajadores, es el término que ellos utilizan inclusive en el acta rescate. Y después está Federico Green y Pablo Micheletti. Ellos son los tres fiscales que actuaron. Yo porque busqué enseguida, porque obviamente un dato que ustedes deben haber buscado en el quit de la empresa, es una cosa que cualquiera puede hacer, pero también sería interesante preguntar en el AFIP a ver el estado, porque hay un contador detrás de esto. Siempre hay un contador, y el contador no puede no saber quiénes son los propietarios. Y muchas veces, Palo, estas sociedades anónimas son puestas a nombre de personas muy humildes que le hacen firmar, le tiran unos pesos, firman ante su ignorancia y quedan después con unas deudas en el AFIP bancarias terribles, y la ignorancia es el peor flagelo que puede tener un ser humano. Sí, es lo que comúnmente se llaman testaferros, ya sean para ser titulares de una propiedad que de hecho no lo son y tienen un contrato privado, o bien también dentro de la sociedad anónima es una figura que muchas veces se utiliza. Espera, ni siquiera saben qué es lo que firmaron. Ni siquiera después algún día personalmente te voy a contar mi experiencia al respecto. Bien. Generalmente cuando se hace eso, bueno, es porque se va por fuera de la ley, ¿no? Porque se va de... etcétera, etcétera. Pero bueno, por eso digo, a ver, es grave, no se puede naturalizar, vos dijiste no se puede permitir en el año 2025 que estas cosas pasen, obviamente, y más en un momento del país donde el trabajo falta, hay que cuidarlo, y también empezando desde el no respeto al convenio colectivo de trabajo hasta las situaciones de esclavitud, que ya eso es penal, obviamente que es un círculo, la hicieron a todas, digamos, si los trabajadores no estaban registrados, vivían en las condiciones que vivían, y le cabe la figura de trata y de explotación, obviamente que es grave.
estas personas ya han vuelto a su provincia, las han mandado con sus familias, ¿no tenés ese dato? Sí. Ah, bueno, afortunadamente ya están con su familia. Los tengo y previamente brindaron declaración ante Fiscalía. Oh, Dios mío, qué situación terrible. Pero bueno, en Santa Fe también han pasado cosas, como por ejemplo una constitución. Hoy está la cena de los constituyentes. Sí. ¿Están los otros diputados están invitados o es solo de constituyentes? No, de constituyentes. Lo que sí es cierto que a nosotros nos llegó una invitación hace 2 días para el acto de hoy, pero nosotros, bueno, pues teníamos otras actividades, no fuimos, pero no por irrespetuoso ni mucho menos, sino porque después la Constitución establece que hay 30 días para jurarla. Nosotros seguramente, si no es en la próxima sesión, se va a tener que hacer una sesión especial para que los diputados y diputadas votemos. De hecho, de los 69 convencionales, mejor dicho, de los 69 convencionales, solamente 13 son actualmente diputados provinciales. O sea que de lo que es la Cámara de Diputados y Diputadas, el resto tenemos que jurarla. Hoy, hoy van a jurar los convencionales, los presidentes de las cámaras, Clara García por la Cámara de Diputados, no sé si también el viceprimero y segundo, el Senado, y después iba a haber una jura genérica para todos los presidentes comunales, intendentes, concejales, y bueno, nosotros honestamente decidimos no ir, pero porque más lo importante era la jura de los convencionales, y lo de hoy va a ser más un acto para darle valor a lo que fue la reforma, que si bien nosotros no participamos del proceso de la reforma, yo me expresé hoy a la mañana y de hecho lo hemos discutido en el Frente Amplio por la Soberanía, terminó siendo mejor de las expectativas que por lo menos había generado en su momento. Primero te digo esto y después te pregunto, ¿vas a ser de los primeros diputados que juren esta nueva Constitución? ¿Toman noción del acto histórico que es? Sí, por supuesto que sí. Inclusive muchos nos decían si no nos habíamos... Porque nosotros tomamos una decisión de no participar de la lista de convencionales, y decidimos que sea Claudia Balaguer, porque honestamente también necesitábamos un nombre medianamente instalado, conocido. Pero bueno, nosotros como diputados votamos la ley de necesidad de reforma, y eso también fue un hecho histórico. Claro que sí. Obviamente que los convencionales también quedan en un lugar en la historia muy importante, pero bueno, también es cierto que en el recorrido político de cada uno no podemos estar en todos lados, y vamos a jurar la nueva Constitución, es importante, fuimos parte de la ley que estableció la necesidad de la reforma. Bueno, ahora hay que trabajar durante 2 años, que esto quizás es el desafío más importante, para sancionar un número de leyes que es muy importante. La cantidad, algunos hablan que son más de 100 leyes, que van a ser soporte de la nueva Constitución. Por ejemplo, te doy un ejemplo, lo que es la distribución de las bancas en la Cámara de Diputados y Diputadas. La Cámara de Diputados tiene 50 miembros, actualmente queda con la misma cantidad de miembros, pero actualmente quien ganaba la elección, así sea por un solo voto, se quedaba con 28 bancas, y el resto, son 22 bancas, se distribuían por sistema 2. Bueno, ahora se va a distribuir por sistemas proporcional desde el 1 al 50. Bueno, hay que establecer por ley cuál es el sistema proporcional. Hay que establecer por ley un nuevo régimen de coparticipación, porque hay municipios que van a optar por la autonomía, otros municipios que no. Hay que discutir un nuevo régimen de lo que es el estatuto del escalafón municipal, porque también, más allá de que pueda haber autonomía, la intención es que el régimen laboral sea el mismo para todos los empleados municipales, por este principio de a igual trabajo, igual remuneración. No tiene sentido que en Rosario tengan un régimen laboral y en Roldán otro. Bueno, hay que trabajar para establecer por ley cuál va a ser el esquema o el instituto que va a tener a cargo los procesos electorales, si va a ser un tribunal electoral, si va a ser una justicia electoral. Es decir, son muchísimas las leyes que ahora hay que sancionar.
Para eso se establecieron 2 años, es decir, cuando terminan los mandatos de los actuales diputados y senadores, hay que sancionar esa cantidad de leyes. Así que te diría que en estos 2 años que quedan, no te digo que la exclusividad de la agenda legislativa va a pasar por esas leyes, pero va a llevar prácticamente una porción muy importante de la agenda legislativa. Qué interesante. Y eso también está bueno. No, Sí, no, sí, pero por supuesto. aparte está bueno, yo no me acuerdo qué par tuyo, al diputado Gion, Sí. Yo le decía, diputado, a ver, cuando terminen las sanciones, las juren, por favor, enseguida distribúyanla, porque los chicos tienen que saber cuáles son sus derechos, porque muchas veces en las escuelas salen del secundario, salen de las universidades y no saben la Constitución Nacional, aunque seas ingeniero, que es lo más lejos de una cosa social. Todos tenemos que saber, porque de esa forma garantizamos nuestros derechos. Sin duda, pero aparte, a ver, la Constitución no solamente es digamos, la legislación máxima que garantiza los derechos ciudadanos, sino que es la que le pone límite al poder, y al mismo tiempo es quien organiza al Estado, porque claro, eso es la Constitución, ¿no? Y también eso hay que decir, que para la salud de las instituciones de la democracia hubo mucho más derecho que retroceso. Hay algunos retrocesos que obviamente... Por ejemplo, ¿qué no te gusta? Por ejemplo, que yo no puedo aceptar que un gobernador en el año 2025, y los que vengan, sí, claro, tengan la facultad de indultar o conmutar penas de cualquier ciudadano, inclusive de funcionarios públicos. La actual Constitución, la que estuvo vigente hasta hace un rato, o sea, la Constitución reformada, vamos a hablar claro, correctamente, tenía esa facultad del gobernador, como también la tiene el presidente de la Nación. sí. Por algo Menem indultó a los condenados por delitos de lesa humanidad, y después esos indultos se dejó de lado por la ley perdón. No, está bien, no te hagas problema. Se dejó de lado después cuando asumió Néstor Kirchner, ¿no? Pero bueno, volviendo, en realidad esas son medidas que tienen más que ver con las monarquías que con un sistema democrático, porque para que lo entendamos todos, que el gobernador pueda indultar a una persona condenada, la única excepción, no va a poder indultar ni conmutar penas a condenados por delitos contra la administración pública, es decir, a condenados por la corrupción, por hechos de corrupción. Pero, por ejemplo, un hecho de violencia institucional, un caso de gatillo fácil, que este creo que fue el objetivo también de Puyaro, lo va a poder hacer, lo va a poder indultar. Y bueno, nosotros eso obviamente que estamos muy lejos, porque eso significa que el gobernador va sobre otro poder. Si hay una persona que está condenada, bueno, pasó por distintas instancias, y eso es violentar el principio republicano de división de poderes, es decir, quien juzga un delito es la justicia, quien condena es la justicia, y el Poder Ejecutivo, concretamente el gobernador, no tiene por qué tener esa facultad. Eso obviamente nosotros creo que lo votó únicamente el oficialismo, y no sé si no lo votó algún bloque más de los bloques liberales, pero eso, por ejemplo, es un tema que para nosotros es un retroceso. Salió muy bien lo de la justicia, lo del Ministerio Público y la Defensa Pública, es decir, Puyaro, esto también hay que decirle que Puyaro y Unidos para Cambiar Santa Fe han cedido en sus posiciones. Fíjate que Puyaro hizo una campaña diciendo que no iba a permitir, si ganaban las elecciones, que haya una sola cláusula garantista. Obviamente que él lo dijo porque son las cuestiones que garpan hoy. Hay muchos que hacen política leyendo permanentemente encuestas, pero es un despropósito y un contrasentido. Claro, por supuesto. Una constitución es justamente lo que organiza al Estado, y es el que debe garantizar justamente que no haya abuso de poder y que haya igualdad ante la ley. Bueno, eso es la constitución. Pero la verdad que por eso digo que en líneas generales hay muchas cosas que se avanzó, algunas que
que hubo un retroceso, se perdió una oportunidad, por ejemplo, de lo que son las figuras como el defensor del pueblo, que tengan otro tipo de categoría dentro de la Constitución. Pero bueno, en líneas generales es una Constitución mucho más progresista que la Constitución que estaba vigente, que era del 62. Y eso que esa Constitución, dentro de todo, era una Constitución bastante avanzada para la época y progresista, porque una Constitución inclusive que se hizo con la rapiña del golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Se sancionó a días del golpe de Estado. Palo, no, me quedó, ¿sabés qué me quedó dando vueltas ahí? El caso de los monos y de toda la familia, esto del indulto me quedó ahí. Yo creo que sería demasiado animarse, pero si el gobernador tiene el indulto, no creo que vaya por ahí, pero la capacidad de indultar la tiene. Sí, queda el gobernador, duda, la tiene. Sin duda, yo lo descarto. No, pero por supuesto. Pero por supuesto que sí, entraría porque es cualquier ciudadano. Puede indultar a cualquier ciudadano. La última te hago vos. Hasta hoy podía indultar a cualquier ciudadano menos a funcionarios y empleados públicos. Ahora puede indultar a funcionarios, puede indultar a empleados públicos, salvo aquellos que son condenados por delito contra la administración, o sea, salvo por caso de corrupción. Pero si quiere indultar a otro tipo de delito, lo puede hacer. Cuando empezamos la nota, hablamos de Carlos del Frade, de Balaguer. Vos sos de extracción radical. Sí, bueno, provengo del radicalismo ya hace bastante alejado del bueno, radicalismo. Por eso, ¿en qué momento se produce? A ver, uno es de un partido porque va viendo, pero ha mutado tanto, los grandes partidos han mutado tanto, han hecho cosas buenas y para otros las ha decepcionado mucho. ¿En qué momento se produce este salto? Esto no quiere decir que dejes tus convicciones radicales. Por supuesto, yo digo que voy a ser radical toda mi vida, pero en realidad también Nobleza Obliga, yo más que radical soy alfonsinista. Claro, sí, hay una diferencia. Claro, yo me enamoré en realidad del alfonsinismo, de Alfonsín. Tenía 14 años cuando se recuperó la democracia, empecé a militar el segundo año en la escuela secundaria, cuando sale el decreto de normalización de los centros de estudiantes secundarios, del cogobierno en la universidad. Ahí empecé a militar y me enamoré de eso, de Alfonsín, del alfonsinismo. Tuve obviamente algunas crisis con respecto a algunas medidas que tomó Alfonsín. Con el tiempo me fui dando cuenta que eso tenía más que ver con no comprender algunas decisiones que había tomado Alfonsín en función de gobierno, pero después, bueno, profundamente creo que fue el hombre que más importante de lo que fue el siglo pasado, digo, más importante en cuanto a recuperar la institucionalidad. No sé si lo hubiese podido hacer otro, y lo que fue la recuperación de la democracia. Y me alejé del radicalismo definitivamente, ya venía con muchas crisis, pero definitivamente cuando en Gualeguaychú la convención, claro. La convención y hacen una alianza con el PRO y con el macrismo. Y fíjate vos, siempre reconociendo de que el PRO es un partido republicano, sí. Es un partido democrático, y nunca me imaginé que en el país íbamos a tener un gobierno o un presidente como el que tenemos. A esta altura, por lo menos Macri construyó un partido que defiende la democracia, que nunca renegó la política, pero así todo, obviamente que me alejé del radicalismo porque también entiendo de que eso era falsear también la ideología de la Unión Cívica Radical. Y si uno ve lo que es el radicalismo con el PRO, no tiene nada que ver. Lamentablemente hoy sí tienen mucho que ver, porque más allá de que han compartido el espacio del gobierno entre el 2015 y el 2019, bueno, han compartido en muchas provincias también el gobierno, y hoy si habla un radical o habla alguien del PRO que no sea de la línea de Bullrich, y vos no sabés quién habla, la verdad que tienen planteos muy similares. Por eso digo que soy alfonsinista y no radical. Soy socialdemócrata, creo en el Estado fuerte, pero bueno, trataremos de seguir honrando al alfonsinismo desde otro lugar. No,
yo lo que digo, esto lo digo periodísticamente, digo, el partido, la Unión Cívica Radical, la famosa e histórica Lista 3, un partido constituido que gana las elecciones nada más y nada menos que cuando vuelve la democracia, que el único presidente que se convirtió en un estadista del 83 para acá fue Alfonsín, no hay más, no hay otro. Busquémoslo donde queramos, pero no hay otro que sea un estadista, que esto es lo que tiene que ser un presidente cuando termina su mandato. Digo, todo el mundo, tanto el socialismo como el PRO, llegaron al poder con la estructura de la Unión Cívica Radical, porque si no, no llegaban. Sí, sin duda, porque como siempre dicen en el radicalismo, el pueblo tiene una parroquia, ¿no? Un comité. En cada pueblito hay, porque obviamente es un partido nacional. Pero claro. Con más de 100 años de historia, ¿no? Pero sí, yo igualmente creo que el aporte del radicalismo a la República, bueno, tuvo cosas que fueron luces y algunas sombras. Sin ningún tipo de duda, pero bueno, independientemente de eso, me parece que los partidos deben recuperar la ideología. Creo que la crisis de representación o de representatividad que tienen los partidos es por negar la política y negar la ideología. Yo no creo en este silogismo de decir, bueno, con el diálogo se resuelve todo. Obviamente que en política hay que dialogar, hay que escucharse, siempre obviamente con mucho respeto, marcando cuáles son las diferencias, pero siempre dándole valor a la ideología. Cuando uno define cuál es la función que debe tener el Estado y cuál es el Estado que hay que construir para garantizar el bienestar de las mayorías populares, está haciendo política, pero aparte definiendo a partir de una formación ideológica. Y por mucho tiempo se nos hizo creer que las ideologías están muertas. Y bueno, eso ha producido que muchos partidos, sobre todo los partidos populares, han resignado esa ideología y se han resignado los poderes económicos. Si uno ve nuestra historia, por lo menos nuestra historia constitucional, quienes ganan y quienes ostentan el poder real en la República Argentina son siempre los mismos, que son los grupos concentrados de la economía, que generalmente son los que ganan ante cada crisis y los que ganan habitualmente y los que le van muy bien, ¿no? Y el desafío de la política es justamente cuando uno dice generar trabajo. Bueno, generar trabajo, pero aparte de generar trabajo, proteger la industria, proteger el campo, pero de la mano de la generación de trabajo, bueno, hay que trabajar para que haya una distribución de la riqueza de forma tal que todos puedan tener salarios dignos y que todos puedan vivir dignamente, ¿no? Argentina ha tenido procesos de crecimiento y sin embargo la gente no vivió bien porque la riqueza siempre, claro, o muchas veces se concentró en pocas manos y no hubo muchos procesos virtuosos donde los salarios tenían una participación importante y la gente podía vivir dignamente. Hoy la gran crisis que tiene la República Argentina no son únicamente los modos de Milei, la crueldad y la agresión. La gran crisis que tiene la República Argentina hoy es que los salarios han perdido fuerte participación y por eso se enfrió la economía, porque no hay un mango en la calle, a eso sumarle la apertura discriminada de las importaciones y ahí es donde se genera una gran crisis en la industria nacional. La industria nacional está atravesando una crisis que hacía mucho tiempo no atravesaba y se van a perder mucho más fuentes de trabajo si Milei no ajusta y hace, no ajusta, no me refiero al ajuste. No toma el rumbo que tiene que tomar. Exacto. Y sin embargo, bueno, después de las elecciones del domingo de Provincia de Buenos Aires, ratificó el mismo rumbo económico y bueno, lamentablemente eso va a generar mucho más dolor y creo, esto lo digo con mucha humildad, uno no es dueño de la verdad y tampoco soy un militante político, no soy un analista político, pero creo que si Milei no modifica el rumbo, la verdad que su gobierno va a pasar momentos muy difíciles y la democracia siempre va a encontrar la institucionalidad que tiene que encontrar para que siga vigente, pero le va a ser muy difícil llegar al fin de su mandato si
no corrige lo que tiene que corregir, porque la verdad que más ajuste en los sectores que menos tienen, ya la gente no soporta más. No soporta más, porque aparte es una gran mentira hasta la inflación, ¿entendés? Muchos se quejaban de las mediciones de Moreno, yo también, era uno de los que me quejaba. Pero la verdad que esta inflación también es una inflación absolutamente mentirosa, porque, por ejemplo, a los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, en el segundo semestre Puyaro le dio el 7%, cuando en el primer semestre ya teníamos 19% de inflación. Obviamente que es imposible que en el segundo semestre la inflación sea del 7%. Pero así se equipare la inflación, la medición oficial del INDEC y el IPEC, es mentirosa, porque mientras les dio a los empleados públicos el 7% o el 1% en este mes, el incremento de los alquileres, de los servicios públicos son 20, 30, 40 veces más. El agua en la provincia de Santa Fe, de que asumió Puyaro, aumentó el 700%, la luz 900%. Si vos ves lo que fue el incremento de los servicios, fueron 5 veces más que la actualización de los salarios. Entonces, eso en algún momento va a implosionar, y así como hay gente que se ha gastado sus ahorros, hay gente que se está endeudando, en algún momento no va a haber más capacidad de endeudamiento y tampoco va a haber más dinero circulando, porque la verdad que la gente cada vez tiene menos dinero. Diputado, muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, gracias. Un placer. El diputado por la provincia de Santa Fe, Palo Oliver. Nos vamos al informativo y después nos vamos a Córdoba rapidito.